Muy buenas noches, amigos gramatanos. Quien les habla, Maccabi Ross. Nuevamente estamos aquí en los viernes de formación literaria. Y hoy pues vamos a abordar un tema supremamente importante. Bueno, dos temas más bien. Y es algo que tiene que ver con la creación de nuestras novelas. Bueno, ya hemos venido desarrollando en el periodo de este mes nuestra terna literaria. Vimos con Alejandra Cruz cómo es utilizar buenos personajes para que nuestros textos tengan fuerza. Con Edwin Hess vimos cómo crear una buena trama, un buen hilo conductor que nos lleve hacia un buen desenlace. Y ahora vamos a ver con Maccabi Ross cómo crear buenos inicios y buenos finales en nuestras obras o en nuestras novelas. Antes de empezar, yo quiero pues como primero que todo resaltar que lo que vamos a ver hoy son recomendaciones, porque es claro que cada uno tiene su estilo propio y cada uno pues tiene la libertad de iniciar sus textos de la manera que quiera. Estas no son reglas de fuerza que si no las usas entonces tu obra no va a funcionar, no. Sencillamente que son sugerencias de personas que pues ya tienen conocimiento en esto y que nos regalan estas recomendaciones para que las apliquemos y de esta manera nuestras obras pues tengan más fuerza en nuestros lectores. Entonces quiero como recomendar eso. También pues voy a citar algunos ejemplos de cosas que sí son recomendables hacer y cosas que no son recomendables hacer. Entonces pido respeto, no quiero herir susceptibilidades. Si usted lo está arrancando por ese lado, no quiero entorpecer ni herir cómo lleva el proceso. Simplemente lo que se busca en este momento es como generar unas herramientas que puedan ayudar y fortalecer nuestra manera de escribir. Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a empezar con esto. Voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo. ¿Todos pueden ver ahí la presentación? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí se ve la presentación? Bueno, creo que Sí, sí la se ven, ¿no? ve. Listo, Se ve perfecto. muy bien. Bueno, primero que todo quiero que nos imaginemos nosotros una librería o una biblioteca. Llega una persona, revisa entre las estanterías y toma un libro. Lo primero que esa persona hace es echarle un ojo o un vistazo a la portada, al dibujo que tiene y al título. Eso es lo primero con lo que él se va a conectar. Después de eso, él abre el libro porque la portada le llamó la atención y el título le gustó. Abre el libro, mira la contraportada y empieza a leer las primeras líneas. En este proceso de leer las primeras líneas dura más o menos unos 10 segundos. Y es el tiempo que nosotros como escritores tenemos para convencer a nuestros lectores. Entonces, en esos 10 segundos el lector va a leer rápidamente un poco sobre cómo inicia nuestra obra o nuestra novela, para finalmente concluir si lo enganchó y si quiere seguir leyéndola para ir a la caja, pagar el libro e irse a su casa contento a disfrutar de nuestra novela. Entonces, ese es como el esquema que quiero poner antes de que empecemos, porque de ahí parte todo. ¿Cómo crear buenos inicios para tu novela? ¿Cómo llamar la atención de nuestros lectores? Gio, por favor, cierra tu micrófono que está abierto. Bueno, para iniciar con este proceso de crear buenos inicios de nuestra novela, valga la redundancia, discúlpenme, hay que tener en cuenta un factor muy importante y es el tema del movimiento. Esta es una palabrita fundamental en lo que es empezar una novela. Es importante que entremos en escena con movimientos. Ya poco a poco iremos hablando acerca de esto. Tenemos que evitar esos inicios
de pensamiento, donde hacemos reflexiones sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre las situaciones o sobre algún problema que el personaje tenga del pasado, descripciones de tiempo y espacio muy largas, porque esto a su vez entorpece este proceso que nuestro lector tiene de conectarse inmediatamente con nuestros personajes o con nuestro protagonista. Aquí tenemos un ejemplo de un inicio en el que entramos en movimiento. Como ustedes pueden ver la fotografía, arrancamos de esta manera el libro y dice así: al sonido del silbato, Morris empezó a moverse tan deprisa como le fue posible. Esos segundos le significaban la vida o la muerte. Sabía que era un castigo cruel y despiadado, pero no tenía otra opción que seguir avanzando y no dejarse alcanzar. De esta manera arrancamos o se arranca este texto con una escena en movimiento en donde un hombre aparentemente se ve forzado a atravesar, qué sé yo, pruebas o un castigo, como dice ahí, y que esto le significa que si no lo hace, entonces lo van a matar. Y al final el escritor termina mostrándonos eso, de que lo que tiene que hacer él es no dejarse alcanzar. Entonces, ahí ya en ese momento, ya uno ya se conectó con eso porque dice, pucha, algo le está pasando al personaje, a Morris, y efectivamente la persona va a querer saber qué le pasó. Él se va a preguntar, bueno, ¿y dónde estaba? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué lo castigaron? ¿Por qué está viviendo esto? Y va a querer seguir avanzando en el texto porque va a querer saber si lo van a alcanzar o si no lo van a alcanzar, si va a poder pasar la prueba y no lo van a matar. Entonces, a esto voy con este tema de iniciar con fuerza. Para iniciar los textos tenemos que entrar en movimiento para que podamos entrar pisando fuerte. Empezar con una acción. Bueno, para hablar de los movimientos, vamos a hablar de movimientos activos y movimientos pasivos. Como les digo, los movimientos activos, en este caso, son movimientos que nos permiten atrapar de inmediato al lector, porque le estamos mostrando una situación de extremo. Ahí podemos ver el ejemplo, escenas en la calle, podemos arrancar nuestro texto con escenas en la calle, dos personas que están caminando o que están corriendo mejor en medio de un poco de carros y persiguiendo a alguien en medio del tráfico donde todos los carros pitan, en un accidente, una explosión, un carro se estrelló y una persona corre a auxiliar al herido. Ese tipo de cosas son las que enganchan inmediatamente al lector porque él se conecta con la acción. Y esta es una entrada dinámica y activa que es muy, muy recomendable que utilicemos. Otros ejemplos pueden ser en un auditorio que esté lleno de personas y haya un evento, muchas personas que van, vienen, gritan, hablan. También podemos arrancar nuestra novela con una autopista congestionada en donde pasan muchos carros y donde están pasando miles de cosas. Una persona que esté practicando un deporte, que esté corriendo, que esté nadando, que esté jugando fútbol y empiezan a pasar cosas en ese mismo momento. Otro ejemplo bueno puede ser una pelea en un comedor principal de una cárcel. Están los presos ahí y empieza uno a pelear y bueno, se desata ahí todo un conflicto. Y esos primeros segundos que nosotros le demos al lector son los que van a permitir que él se concentre con lo que queremos contarle. Otro ejemplo puede ser también de pronto cuando los médicos están ingresando por urgencias un herido, porque esa es una acción de movimiento fuerte. Pero también hay algo muy importante y es que nos sugieren, obviamente, pues que nuestros textos se acoplan a como nosotros queremos contar y qué es lo que nosotros queremos contar. Pero también se recomienda utilizar como escenarios de inicio
catástrofes naturales, fenómenos de la naturaleza, un terremoto, la erupción de un volcán, un tsunami, una avalancha, un incendio, el desplome de un edificio, una persona que va en una lancha a toda velocidad, como vemos ahí en el ejemplo de la diapositiva, una inundación, unos amigos que se están agarrando pues ahí en medio del escenario, una chica que está corriendo porque se le quedó su tren o se le fue el amor de su vida y él iba ahí o se le quedó el celular allá adentro. Cualquier cosa de estas es un detonante de acción que nos va a permitir enganchar a nuestros lectores. Vamos a ver dos ejemplos de inicios que empiezan así de esa manera, pues con acción. No sé si Ani me puedas ayudar con el primero. Voy. Ensayo sobre la ceguera, José Saramago. Comienza en medio del caos del tráfico de la ciudad, cuando un semáforo se pone en verde, pero no todos los coches arrancan. Hay uno que se queda parado y dentro hay un hombre que agita los brazos y grita algo. Los peatones curiosos se acercan a ver qué sucede, hasta que por fin el hombre baja del coche y grita, estoy ciego. Entonces, como pueden ver ahí, obviamente esto que dice aquí fue una síntesis porque el inicio muestra lo que les acabo o lo que Ani acaba de leer, pero es más extenso. Entonces ahí hicimos una síntesis como para que ustedes vean cómo arranca el escritor mostrando este escenario y un hombre loco gritando en un carro, estoy ciego, estoy ciego. Entonces, de esta manera, ya en este momento cuando el personaje grita, estoy ciego, yo ya estoy enganchado y quiero saber, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo así? ¿Por qué se detuvo el carro? ¿Y qué le pasó al hombre? Bueno, algo le pasó dentro del carro o antes de ese momento se expuso a algo y por eso está ciego. Entonces, esa es una manera atractiva con la que nosotros podemos iniciar un texto. No sé si de pronto Ale me puede ayudar con el segundo. Sí, Alejandra Cruz. dice, al rojo vivo, Nora Roberts. Corría para salvar la vida. No era la primera vez y esperaba que no fuera la última. En ese momento pasaba por el elegante escaparate de Tiffany. La noche era fresca y la lluvia de abril brillaba en las calles. Se había levantado una brisa que incluso en Manhattan llevaba el agradable gusto de la primavera. Estaba sudado. Los tenía demasiado cerca. Como pueden ver ahí pasa lo mismo. Un hombre que está corriendo porque dos personajes, dos sujetos van tras él y obviamente lo van a matar. Algo hizo el personaje y lo van a matar y están detrás de él y él corre en medio de las calles de Manhattan. Entonces, inmediatamente cuando llegamos ahí a cerca a esa palabra y el lector hace la pausa, ahí inmediatamente es donde él se pregunta, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué están persiguiendo al Señor? ¿Será que hizo algo? ¿Será que lo van a matar? Y ahí es donde el lector empieza a generarse esas preguntas y pues se ve interesado y muy seguramente pues va a comprar el libro y lo va a llevar porque va a querer seguir el texto. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de movimientos con los que podemos arrancar porque no siempre tienen que ser movimientos así como fuertes, no siempre tienen que ser movimientos agresivos, pues, porque si tu novela es romántica o si tu novela tiene otro contexto, pues no necesariamente vas a poder arrancar de esa manera fuerte y agresiva. Entonces también existen movimientos pasivos, movimientos suaves y que son progresivos. Puedes arrancar con una persona que está abriendo una puerta, está saliendo de su casa o que está ingresando a algún lugar misterioso. Una persona que está pelando una manzana en un comedor. Dos niños que conversan y se ríen y están jugando cartas. También podemos empezar abriendo un baúl y ese sonido, ese chirreo que suena cuando abrimos un baúl viejo que tiene las bisagras ya oxidadas. Otro buen inicio pasivo puede ser una conversación en un comedor.
Obviamente una conversación calmada, ¿no? En donde la familia o quienes estén ahí empiecen a tener una conversación. Un mesero atendiéndome en el bar. La presentación de un libro en donde el escritor pues está mostrando todo ese proceso de exponer su libro. También ese suceso de cuando una persona se levanta, se quita la cobija, vuelve y se la echa, mira el reloj, se queda otros 5 minuticos más, bosteza, se pone las chanclas y se dirige hacia la ducha pues para empezar a organizarse. Contestando una llamada puede ser otra opción, abriendo una ventana, sacando un alimento de un refrigerador, pelando una manzana, como lo ven ahí. En fin, pues situaciones tranquilas, pero que sean en movimiento. Esa es como la recomendación más fuerte que les traigo en esta noche. Que sea una situación de movimiento. Que pongamos a nuestro personaje de entrada a que haga algo, a que tenga una acción. Esto se llama mostrar y no contar. Por eso es tan importante. A mí, por lo general, me gusta mucho esos textos que empiezan con diálogos, porque me empiezan mostrando, no me cuentan, sino que me muestran lo que está pasando. Y yo con el diálogo, pues ya empiezo a concluir qué es lo que está pasando ahí, y con ese diálogo yo me empiezo a enganchar. Vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos, perdón, de inicios con movimientos tranquilos. No sé si de pronto Saraí me puede ayudar con el primero. Saraí. ¿Se nos desconectó Saraí? O entonces, Eric. Ah, no, Eric tiene malo el Creo que le micrófono. fallaba el audio. Sí, Gio. Bueno, paciente 5678, David Tic. Cumpleaños feliz, cumpleaños a ti. La canción estridente de cumpleaños, siempre aguda, desapacible y chirriante. La infaltable en cualquier reunión en la que se celebra un año más de vida. Una especie de azote que castiga y al mismo tiempo acaricia al homenajeado. Lo hace sentir ridículo, vulnerable y sin duda más viejo. Entonces aquí vemos que David inicia su novela con la canción de un cumpleaños. Entonces es una acción de movimiento en donde él ahí nos está mostrando al personaje, ya nos lo está trayendo a colación y ya nos está contando algo sobre ese personaje, está de cumpleaños. Entonces es una manera interesante porque ahí ya nos está permitiendo conocer de quién se trata, aunque no conocemos el nombre, pero nos genera la expectativa de qué va a pasar. Bueno, y qué va a pasar ese día de cumpleaños. Si citó la canción y si empezó la historia con el cumpleaños del personaje, es porque algo le va a pasar en el día de su cumpleaños. Entonces, esa es la manera como el escritor busca atrapar al lector. La segunda, ¿quién más está por ahí? Marta, que me ayuda a leer la segunda, porfis. Ay, no. A ver, Le suena. La mala hora, No, Gabriel García Márquez. Ah, ya, gracias. El padre Ángel No, Martica, se frotó los dedos de las manos. Se apartó. ¿No escucha? No, se escucha feo, se escucha como entrecortado. Se escucha entrecortado. Sí, Venga, lo ayuda. leo. Eso, dale. La mala hora se escucha entrecortado, Martica. Yo le ayudo. La mala hora, Gabriel García Márquez. El padre Ángel se incorporó con un esfuerzo solemne. Se frotó los párpados con los huesos de las manos. Se apartó el mosquitero
de punto y permaneció sentado en la estera pelada, pensativo un instante, al tiempo indispensable para dar cuenta de que estaba vivo y para recordar la fecha y su correspondencia en el santoral. Martes 4 de octubre, pensó, y dijo en voz baja, San Francisco de Asís. Bueno, aquí Gabriel García Márquez, aunque empieza con una escena de acción, pasiva obviamente, en donde el padre Ángel se despierta, y bueno, no nos muestra mucho acerca de, no nos deja expectantes, pero lo interesante es esa acción, es como algo tan común, tan rutinario, pues, el levantar de una persona. Entonces, es como más o menos lo que se busca, que se genere una acción tranquila, pero que permita que la persona pueda seguir con el proceso de la lectura. Bueno, vamos a pautas y recomendaciones al crear los inicios. Primero, ay Dios mío, ya se nos va a acabar la primera sesión. Voy más rápido. Párrafos cortos y frases directas. Algo muy importante y es que a la hora de empezar nuestros textos, se recomienda que empecemos con un párrafo corto, de máximo unas 10 líneas, que ese arranque obviamente sea impactante, porque lo que no queremos es cansar al lector. Si empezamos con un párrafo inmenso de 20, 30 líneas, entonces pues el lector no va a tener ese tiempo de echar el vistazo del que hablamos y pues muy seguramente se va a cansar y no lleva el libro o no lo lee. Entonces se recomienda eso, empezar con un párrafo corto en el que le mostremos todo esto de lo que vamos a hablar con respecto a los inicios. Algo que es importante y es que seamos directos a la hora de contar ese inicio, seamos directos, no nos pongamos a adornar el acto. Obviamente, tenemos claro que vamos a empezar con una acción, pero no nos pongamos a adornar la acción. Contémosla y vayamos al grano. Yo les traigo aquí un ejemplito, pues como para que miremos la diferencia entre lo uno y lo otro. Esto es lo que no es recomendable hacer. La ventana era de color azul cielo, labrada, de esas viejas ventanas de los 50, la que Peter, como de costumbre, solía abrir y que lo llevó al fatídico día. Ahí vemos un inicio en donde están narrando lo que podría pasar, pero no vemos una acción. Segundo ejemplo y el que se recomienda. Peter abrió la ventana y respiró el aire puro que le entregaba esa mañana y que lo transportó de inmediato a ese momento en el que todo empezó. Como pueden ver ahí, estas primeras 3 líneas ya me están mostrando la acción. Listo. Peter está en un lugar donde abrió una ventana, respiró profundo, pero ese olor de ese lugar lo llevó de una al pasado donde algo malo sucedió. Entonces ahí ya me están mostrando algo y me están dejando ya la expectativa o me están generando el deseo de seguir leyendo porque quiero saber, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Él de qué se acordó? Entonces, de esa manera es como les quiero explicar eso, de empezar una acción, pero ser directos. Vamos al grano contando la acción. Introducción, nudo y desenlace. Bueno, obviamente esto es un proceso que todos conocemos, son las reglas básicas para crear un texto de narrativa, pues, y que obviamente se respetan y todo el mundo sigue porque es como se debe escribir. Pero no necesariamente nosotros tenemos que empezar como el deber ser. El texto, si yo voy a hablar sobre un viajero, pues que un joven que empieza una travesía, entonces pues lo correcto o lo que debería hacer es que empiece contando, bueno, el joven se llama Pepito Pérez, nació en tal parte, a él le gusta esto, físicamente es así, asá, 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 y desde ahí me voy yendo hasta llegar al nudo y terminar en el desenlace. Entonces, pero esto no es una camisa de fuerza. Yo puedo empezar con una escena
de la mitad de nuestra obra, o puedo empezar por el final. Empiezo contando un accidente o una muerte, o que el Pepito Pérez mató a alguien y eso fue en el futuro, y después me regreso pues a contar lo que pasó, y desde ahí voy desencadenando la historia o la trama. Entonces, es eso, es que podemos jugar un poquito con esto para que nuestra historia tenga más movimiento y para que tenga más fuerza, para que sea más interesante y para que entremos pisando fuerte a la hora de que nuestro lector pues ojee o camine por esas líneas. Mostrar al protagonista. Esto es una cosa supremamente importante porque en estas primeras líneas lo que se recomienda es que lo mostremos a él. Empecemos hablando del protagonista y obviamente, como les repito, ejecutando una acción de movimiento. Lo otro, que entremos mostrando, no contando, mostrando qué es lo que está haciendo o la acción que está desarrollando. Y si podemos en esa entrada hablar un poco acerca de su personalidad y rasgos físicos, pero ser como muy sutiles, no empezar a dar detalles porque, bueno, ahí ya entramos en otro error, pues, en este tema de iniciar textos. ¿Por qué? Porque se debe tener cuidado a la hora de empezar con el personaje, porque si vamos a entrar con nuestro protagonista, pero queremos empezar a contar quién es y dónde vive y de qué color tiene los ojos y cómo se viste, pues podemos caer en una exageración descriptiva. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le entregamos un poco de información al lector que en ese momento a él no le interesa. Él en ese momento lo que quiere saber es quién es y qué es lo que está pasando con él. Ya después, en el desarrollo de la historia, ya podemos empezar a dar detalles de lo que le gusta, de lo que come, de lo que le da miedo. Pero de entrada, si vamos a resaltar algo del personaje, que sea algo muy sutil y que sea muy relevante, que eso implique la acción que está pues desarrollando el personaje como tal. Yo les traje aquí también un ejemplito de un inicio que puede ser exagerado y que finalmente termina aburriendo al lector. El siervo Juan era un hombre alto, corpulento, de ojos cafés y tez trigueña, tímido, torpe al hablar, solía vestir de pantalones cortos, camisa apretada, gorra. ¿Sí ven? O sea, empezamos a darle un poco de información, como se dice, gastamos toda la pólvora en la primera quema. Entonces, esto más que conectar al lector, lo que va a hacer es aburrir. Entonces, podemos utilizar una que otra cosita que resalte la acción que está desarrollando nuestro protagonista y listo. Esta descripción en el desarrollo ya la podemos ir mostrando porque una historia descriptiva y en detalle es muy interesante. A mí me gusta, por ejemplo, que me cuenten hasta cómo eran los calcetines, pero en su proceso, progresivamente se va haciendo eso. Escritura lineal. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Ay, Dios mío, ya casi acabamos. No, ya, listo. Escritura lineal. Obviamente que ustedes saben que los libros no se escriben de manera lineal porque no siempre estamos como en ese ambiente y en esa entonación de llevar un proceso. Usted perfectamente, como ya sabemos que hay que cranearse muy bien ese inicio para que sea impactante, entonces podemos empezar en otro lado, en el final, o podemos empezar desde la mitad, o podemos empezar el texto, pero con la posibilidad de que después mejoremos ese inicio para que apliquemos pues todo esto de darle fuerza y que sea llamativo. Dejar claro el estilo. Al empezar una narración es fundamental que en las primeras letras nosotros desde ya le indiquemos al lector qué género es que estamos utilizando. Si vamos a hablar de una novela de terror, de suspenso, de erotismo, de aventura, lo que sea que vamos a hablar, es bueno que desde esas primeras líneas marquemos el precedente del género con una acción que tenga que ver
Si vamos a hablar de terror, pues obviamente empezamos con algo terrorífico, una posesión demoníaca, alguien que le estén sacando un demonio y está gritando, o una persona que la está persiguiendo un fantasma o que acaba de ver un fantasma, alguien que lo están persiguiendo porque le van a cortar la cabeza. Entonces, ese tipo de inicios son los que enganchan y estamos marcando el estilo de entrada, que eso le gusta mucho al lector porque él ya dice, ah, ya se conecta. Obviamente él ya leyó la carátula y todo, pero al lector le encanta eso, que desde el primer momento lo conecten con el género. Y es algo que se debe conservar, el tono, el género en las novelas para que sea interesante para él y después sea creíble. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, sigo pues porque no se ha detenido. Leer muchos inicios de novela, pues como todos sabemos, así como para ser un buen escritor hay que ser un buen lector, igualmente para crear buenos inicios, entonces lo fundamental es que leamos mucho tiempo y no pueda desarrollar todo el texto. Bueno, sigo. Como les decía, obviamente nosotros cuando leemos los textos hay que leerlos completos, ¿no? Eso es lo lógico. Pero a lo que voy con esto es que analicemos los inicios, analicemos cómo empieza el escritor contándonos la historia. Hagamos un análisis de cómo está construido, de cómo está, espérenme, yo les comparto pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, mi Mac. Bueno, como les decía, lo ideal es eso, que analicemos cómo están esos inicios construidos, si ustedes creen que funcionan bien así como están, y cuáles trucos utilizó o cuáles herramientas utilizó el autor para mostrarnos este inicio y que muy seguramente nos enganchó, porque si estamos leyéndolo es porque nos enganchó. Bueno, y por último es situar en tiempo y espacio a nuestros a nuestros lectores. Es importante que con ayuda de nuestro protagonista, con la acción que ya tenemos clara y de la que ya hemos hablado, situemos al lector en el tiempo y en el espacio, contémosle a él en dónde estamos y qué es lo que está pasando, para que de esa manera él logremos ese enganche. Si, por ejemplo, nuestra novela habla de los años 1800 y la esclavitud de los negros, entonces, pues situémoslo en un palenque, qué sé yo, en un palenque en donde los negros se reunían para protegerse de sus amos y que no los esclavizaran, o en un momento en que los están latigando, o de pronto lo podemos situar, si estamos hablando de tiempos antiguos, utilizar, qué sé yo, una vestimenta, describir una vestimenta de esa época para que el lector inmediatamente se conecte con el tiempo y con lo que está pasando. Entonces aquí yo les traje un ejemplito de lo que les hablaba de tener claro el estilo y marcarlo pues de entrada. Stephen King en su obra de la del payaso It, pues él inicia de esta manera: el terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó hasta donde sé o puedo contar, con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. Les recomiendo que me ayuden con los micrófonos. Bueno, aquí podemos ver que el autor inmediatamente, cuando pone la palabra terror, nos está marcando que aquí de eso se trata esto. Aquí vamos a hablar es de algo terrorífico, fantasmal, de suspenso, y pone algo que para nosotros siempre fue como tan normal, un barquito de papel que sacamos en medio de la calle para que lleve su siglo, y algo que era como tan tierno, tan infantil. El autor aquí nos lo muestra como algo caótico y de terror, y que hoy en día
que todos conocemos la historia porque la hemos leído o porque la hemos visto en las películas, pues uno ve un barquito así y uno inmediatamente se recuerda al payaso y toda esa cosa caótica del niño que se encuentra con el payaso en esa alcantarilla y pues que le arranca la mano y bueno, todo lo que pasa. Entonces es eso, es que de inmediato nos conectemos con el lector de esta manera, le mostremos de qué es lo que vamos a hablar y cómo vamos a hacerlo. Aquí nosotros, yo quiero que tomemos, vamos a sacar 5 minutos. Yo aquí les he puesto dos fotografías de dos tipos de movimiento. Un movimiento fuerte o activo y un movimiento pasivo, que es un beso. Entonces, quiero que tomemos 5 minutos para que intentemos crear un inicio. Utilicen cualquiera de las fotografías o si no les gusta esa, utilicen algo que ustedes tengan en su mente o que se les ocurra en este momento para que creemos ese inicio que ustedes piensen que puede ser fuerte, llamativo y que tenga todo eso de lo que ya hemos hablado, ¿vale? Entonces son las 7:46. A las 7:51, entonces analizaríamos esos inicios. ¿Listo? Un inicio que no tenga más de 5 párrafos, pues. Ya, eso es mucho. Arranquemos, pues. Bueno, yo aprovechando este momento, quiero contarles que ya estamos, pues, en vísperas de nuestro evento. Sí quiero que por favor ese día, los que obviamente van a venir a Cali, pues genial, porque los vamos a tener acá. Pero los que no, pues no pueden venir porque están lejos, si nos puedan acompañar o nos puedan seguir desde la transmisión, para nosotros va a ser muy importante poder tenerlos ahí. Para nosotros va a ser muy bonito que puedan mirar todo el evento. Pues tenemos algunos escritores invitados de varias partes de Colombia. Y tenemos, pues ese día vamos a estar con los escritores de aquí de Cali. Tenemos algunos invitados que tienen que ver con el mundo de la literatura y que viven aquí en Cali, que sentimos que pueden ser importantes y positivos para Gramata. Entonces sí nos gustaría que ese día puedan conectarse. Es el próximo sábado 13 de noviembre, o sea, de mañana en 8. A las 5 de la tarde hora de Colombia. A esa hora, pues, se cita a las personas a las 5, pero perdón, la transmisión es a las 6, porque vamos a dar una hora para que la gente llegue, se acomode y todo este tema. Y porque a esa hora la gente está saliendo de trabajar y bueno. Y entonces ya a las 6 de la tarde en punto hora de Colombia, vamos a empezar con la transmisión para que ustedes se puedan conectar, las chicas que están en México, las de Argentina, los chicos que están en Bogotá, en Medellín, bueno, en otras ciudades y que no pueden estar acá, pues puedan vivir ese momento tan especial. Algo que me tiene muy contento es que vamos a poder mostrar por primera vez la revista Comulla. Ese día vamos a sacar 15 ejemplares de las 3 últimas ediciones. Entonces vamos a mostrar por primera vez lo que ustedes escriben. La gente pues va a tener acceso a ellos. Obviamente pues como ustedes saben que nuestra organización es sin ánimo de lucro y lo que busca es un apoyo para seguir creando este tipo de cosas, pues vamos a tenerlas a la venta. Pues un precio simbólico obviamente, pero que va a ser muy bonito porque bueno, ya ustedes van a ser conocidos aquí en Cali y personas que van a asistir al evento pues van a poder leerlos. Entonces, pues bueno, quería contarles eso. Estamos súper contentos con Gio organizando pues toda la logística y con el equipo de trabajo de aquí de Cali. También creando eso. El próximo viernes, ese sí es dentro de 8 días, vamos a estar, nos invitaron a participar de la emisora de la red de bibliotecas de aquí del Valle del Cauca. Gracias a nuestra compañera Alejandra Osorio, vamos a estar ahí para promocionar el evento, para hablar sobre el evento. Entonces sí nos gustaría también que puedan conectarse ese día
Nosotros les vamos a enviar obviamente el enlace. Igual Alejandra cada viernes ella nos comparte el enlace para escuchar el programa. Entonces quiero que ese día pues de pronto puedan conectarse y puedan escucharnos y bueno, también que manden saluditos porque como es también se transmite a través de Facebook Live, entonces también pues se pueden hacer comentarios, saludos y bueno, y lo importante es, lo bonito es que sepan que Gramata no es solo Cali, que Gramata está en varias ciudades de Colombia y que está en varios países de Latinoamérica. Bueno, yo creo que ya casi vamos acabando con el tiempo. Bueno, sí, esperamos pues que ese día, ese sábado sean muy receptivos, que los que no puedan estar se puedan conectar, que saquen el tiempo, que se programen desde ya para que sepan que el próximo sábado 13 pues tienen una cita con Gramata y que es algo muy bonito porque pues es la primera vez que vamos a lanzar la corporación al público, la primera vez que van a saber sobre Gramata ya en un contexto de literatura de ciudad. Ese día pues vamos a tener invitados, como les digo, de la misma ciudad y que son escritores de acá y que van a conocer la corporación y tan bonito que sepan que ustedes hacen parte de ella. Bueno, listo. Terminamos ya con los 5 minutos. Vamos a empezar. No sé quién quiere empezar a leer su inicio, su ejercicio. ¿A quién le gustaría arrancar? Yo. ¿Quién dijo yo? Yo. Hola Mari, dale, de una. Hola. No entré a la primera parte, así que espero que no esté mi arranque tan fuera de lugar. Dale, dale, tranquila. Vamos con la primera imagen. Nadie hubiera creído que ese paseo, que sería un reencuentro de amigos de la infancia, terminaría en una historia donde la vida de uno dependería de las intenciones del otro. Mira, sí, efectivamente, la imagen, nosotros les decíamos eso ahora, Mari, que estábamos hablando de los movimientos y que tan interesante, yo por eso les ponía esa imagen, porque era una imagen de acción, una imagen de riesgo en donde se están arriesgando pues dos personas para poder salvar un animalito. Entonces, muy bien, Mari, muy bien, excelente. Bueno, ¿quién más quiere leernos su inicio, pues, su ejercicio? Eric lo colocó en el chat. En el chat, vamos a leer el de Eric, a ver. Dice, las aguas turbulentas amenazaban con acabar con la existencia de todo lo que era importante en mi vida. Yo sujetaba la mano de Gabriel con fuerza, implorando al cielo que todo acabara bien. Mi alma se desesperó y cuando sus manos se resbalaron, mi vida se fue también. ¡Oh, qué bueno! Excelente. Mira, es eso, estamos mostrando la acción y estamos dejando que el lector empiece a sacar conclusiones de primerazo. Y Eric hizo una segunda. Sus labios se sentían como un cúmulo de exorbitantes placeres más allá de lo humano. Temblaba en medio de gemidos y mi piel respondía de forma natural a su tacto, pecaminoso. No me dejes, ya no soy dueño de mí. Transpórtame, no quiero que este momento acabe. Igual, un movimiento tranquilo, pasivo, pero que mire, nos está conectando inmediatamente con una acción fuerte y excitante, que obviamente ustedes saben que eso le llama mucho la atención a la Yo. gente. Dale, Gio. Yo, Bueno, sus manos se deslizaban frías por mi cuerpo. En mi interior sabía que debía resistirme, pero sus labios gruesos se acercaron insinuantes a los míos y en un arrebato de locura caí en sus brazos. Disfruté tanto de ese momento que al terminar no sabía qué pensar. No podía ver a la cara a mi hermana cuando cruzó por la puerta con mi torta de cumpleaños. yo participo. Mira que ahí lo que está haciendo Gio es eso, dando el sopetazo pues de que el momento fue interesante, chévere,
y la chica, porque me imagino que es la chica la que está hablando, ¿cierto? La chica Ujú. está, La hermana de la hermana. está contando su momento erótico, pero que la mira la hermana y hasta ahí le llegó todo. Claro, se comió al cuñado. Pues, dale, dale, Después de la segunda imagen, dale. después del beso más intenso, él tomó su maleta. El plan ya estaba hecho. Tenía unos meses desarrollándolo. Salió y paró el primer taxi que vio. Dentro de la maleta, las armas ya estaban calibradas. Caramba. Miren eso. O sea, efectivamente es empezar a crear una trama, empezar a crear un contenido desde las primeras líneas, en donde inmediatamente el lector rapidísimo empieza a preguntarse muchas cosas. Bueno, ¿por qué se va? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? O sea, si el beso fue tan bonito, ¿por qué se va? Y ahora cuando hablas de que en las maletas estaban ¿cómo se llama? Las armas, entonces uno dice, vale, aquí ya aparece algo más fuerte. Muy bien, Ale, excelente. Bueno, vamos a leer otras dos personitas más para poder continuar con la segunda parte y que no se nos vaya a quedar inconclusa. Dale, Marta, creo que está ahí. Dice, Martica, no, ¿quién fue? Marta Velandia, creo que fue que nos dio, no, esta es la de María Villicaya, Villicaña, perdón. ¿Quién más quiere leer? Dale, Ani. Sobre la segunda. Mordía mis labios mientras sus manos se deslizaban. Mordía mis labios mientras sus manos se deleitaban con las profundidades de mi cuerpo, descubriéndonos, desnudando nuestras almas, aunque mi alma ya estaba caminando por el purgatorio. Miren que ahí hay una mezcla, ¿no? Ahí hay una mezcla porque empezamos con algo erótico. Bueno, no erótico, más bien sensual, diría yo. Pero ya Ani empieza a engancharnos con algo más fuerte, una vaina de suspenso, donde ya empieza a mostrarnos un acto paranormal. Entonces es una buena herramienta y eso es lo que se busca, que de primera el lector se haga esas preguntas y se quiera conectar con la historia. Bueno, vamos a... Mac, te puse ahí el inicio de la segunda imagen. Nada más quiero que me hagas el comentario si por ahí va bien o listo. no. Qué pena, María. Dice, como cada día, Perla se despidió de su esposo con un tierno beso. Antes de salir a trabajar, sin saber que ese sería el último beso que uno de los dos sentiría en sus labios. ¡Wow! Sí, María, excelente. Mira, nosotros hace un rato hablábamos acerca de esto. Hablábamos de movimientos pasivos de entrada que nos permitieran abrir un escenario para nuestro protagonista. Y tú estás utilizando eso precisamente. Estás abriendo la puerta de la historia con un beso y con algo bonito, pero nos estás entregando, como quien dice, el empezar a desenmadejar la pita o la bola de nieve que se está creando cuando me dices, es el último beso de uno de los dos. O sea, algo va a pasar con uno de los dos. Uno de los dos no va a regresar a casa o uno de los dos no va a seguir vivo, obviamente. Entonces, exactamente, es por ahí, es enganchar al lector con ese tipo de cosas. Gracias, María. Bueno, vamos a compartir pantalla nuevamente. ¿Ahí pueden ver todos? ¿Sí? Sí, las imágenes. Listo. ¿Cómo crear buenos finales? Vamos a hablar acerca de 4 factores que son supremamente importantes para que nuestros finales tengan enganche. Sepan ustedes que tan importante es el arranque como la terminación de nuestras obras. Ahí es donde se define todo y en el final se definen muchas cosas porque un error que cometamos
puede dejar el sinsabor en nuestros lectores. Entonces vamos a hablar de estas 4 cositas que pienso que son súper importantes y que nos pueden ayudar mucho para crear esos finales de ataque. Mantener el ritmo de la historia. Esto de mantener el ritmo de la historia es muy importante porque al llegar al final, lo que queremos es no ser apresurados. Tenemos que tener mucho cuidado en que de pronto empezamos nosotros con un proceso, con un ritmo, el que empezó lento, lento, el que va desarrollando acciones rápidas, rápidas. Pero si nosotros le entregamos de un sopetazo, discúlpenme la expresión, el final a nuestro lector, entonces ahí es donde estamos cometiendo uno de los errores más grandes y es descuidarnos en ese final. A veces se presenta esto por factores externos, qué sé yo, lo vamos a presentar a una convocatoria y ya tengo 1 o 2 días para entregar, entonces tengo que finalizar la obra como dé lugar. O sencillamente es que nos aburrimos de esta obra y necesitamos terminarla para arrancar con otro proyecto, o la editorial ya nos está pidiendo el libro y ya no nos da más plazo, bueno, lo que sea que pueda pasar, tenemos que tener mucho cuidado porque si entregamos todo de un tacazo y matamos todo al final de un solo viaje, digámoslo así, podemos caer en el error. ¿Y qué nos puede ocasionar esto? Pues que a la final nuestra obra sea algo acelerado, inmaduro y estrellante. Y pues va a significar el fracaso de la obra, porque la obra puede tener un súper inicio, una súper trama, la historia que estás contando puede ser excelente y puede ser muy buena y enganchar, pero si no la sabes terminar, entonces vas a dejar el sinsabor en el lector y muy seguramente el lector va a sentir que perdió su tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto del ritmo, llevarlo al ritmo que vas. El segundo punto es mantener el tono de la historia. Esto es muy parecido al ritmo y es que lo que buscamos es que si tu historia sea terrorífica, si tu historia fue de terror o empezaste con esto del terror, entonces muy seguramente y lo más indicado es que tu final tiene que ser supremamente escalofriante. Tu final tiene, si empezamos con el exorcismo de una mujer, pues que le están haciendo un exorcismo y le están sacando un demonio y la chica grita y está el cura y está el ayudante y está la mamá y bueno, en fin. Y empezamos así y nuestra novela va desarrollando ese momento en ese cuarto, pero si nosotros terminamos esto con un final feliz, tranquilo, donde ya todo pasó, y ya la chica se levantó de su cama y se fue a estudiar y listo, acabé. Muy seguramente el lector va a quedar con ganas de más, porque siempre hay que darle la estocada final. Todos hemos visto los finales, más como en las películas, de este tipo de escenas de exorcismos y todo. Al final, aparentemente sacaron el demonio de la chica, pero después nos damos cuenta que uno de los personajes o uno de los asistentes está mirando rayado, está mirando raro, se está riendo de una forma extraña y como que al final uno dice, caramba, lo que pasó ahí fue que el monstruo o el demonio cambió de casa, cambió de lugar y ahora empiezas otra historia con otra persona. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si vamos a contar algo de suspenso, acabémoslo así, acabémoslo con algo que el lector quede impactado, estupefacto. Lo mismo si es romance, si vamos a empezar con un romance y empezamos con un amor imposible, pues lo ideal y lo más bello y lo que el lector quiere es que en algún momento ese imposible sea posible o en su momento, algo que vamos a ver más adelante, acerca de los finales agridulces, es eso, que si no consigue una cosa, consiga otra, pero que al final el lector se sienta contento con lo que pasó con el personaje y cómo terminó todo. Otra cosa importante
y es lo que no debemos descuidar, es que nuestros personajes cumplan con sus objetivos. Esto es súper importante, no podemos dejarlos a ellos. Si nuestro personaje empezó con un proceso de transformación o con un proceso de aprendizaje o con una formación, lo que sea que estemos contando acerca de nuestros personajes, tenemos que terminar con la evolución y con y que el personaje logre lo que estaba buscando y que tenga una evolución. O sea, siempre, y es lógico, cuando tú de pronto emprendes una experiencia de vida, la que sea, es imposible que al retroceder y analizar en el momento en que arrancaste con esa experiencia, es imposible que seas la misma persona. Siempre las experiencias, las personas, las situaciones nos hacen cambiar. Por eso los seres humanos somos cambiantes. No somos la misma persona ayer a hoy. O no es el mismo Macabit del año 2014 al Macabit del año 2021. Son dos personas muy distintas porque hay un proceso. Entonces, en nuestra obra eso tiene que ser marcado, que nuestros personajes al final logren sus objetivos, cumplan con lo que se prometieron en la obra. Cuando hablo de lograr objetivos, no necesariamente tienen que ser objetivos buenos. Si nuestro protagonista era un psicópata y su deseo era matar a toda la familia de su ex esposa, pues a la final tiene que lograrlo. O algo tiene que pasar con eso. Entonces es un poco más como eso. Y otra cosa que es importante es que todo encaje. Perdón, algo que sí quería recomendarles es, en este tipo de cosas de los personajes, a veces suele pasar que empezamos con un personaje entrañable, chévere, no sé qué, y se desarrollan cosas buenas con él, vive experiencias increíbles, pero en algún momento nosotros decidimos que queremos matarlo. Yo quiero que él termine muerto y yo quiero que... Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque si vamos a matar a nuestro personaje, tenemos que justificarlo muy bien ante nuestros lectores. Porque si lo matamos porque sí, sin él haber cumplido sus hazañas o sus cosas, o sin él tener un objetivo claro o un destino logrado, pues entonces volvemos a lo mismo, que perdemos verosimilitud y el lector va a decir, bueno, y eso nos ha pasado. Yo en la vida hemos visto películas, series, leído libros en donde matan a un personaje de la nada y desaparece, y un personaje que era súper importante y no, que murió. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Pero por qué murió? ¿Y por qué? No, no sé qué. No, ¿y qué pasó con él y con lo que estaba emprendiendo? No, así quedó. Entonces, se utiliza, hay muchos escritores que lo harán, pero pues se recomienda que justifiquemos ese final y que no sea algo que lo dejemos al azar. Bueno, y para terminar esta parte, que todo encaje. Es fundamental que cuando nosotros estemos llegando al desenlace, cuando empecemos ya a contar nuestra parte final, cuando estemos dando ese bocado a bocado del que les hablaba, tenemos, y es nuestra obligación como escritores, empezar a resolver incógnitas. Todas esas incógnitas que abrimos en el desarrollo de la trama, tenemos que empezar a resolverlas. No podemos dejar nada en el aire. Tenemos que empezar a ir recogiendo todas esas pistas que fuimos dejando en el texto para al final mostrar para que mostremos un final chévere en donde cerremos todo y le entreguemos a nuestro lector un cuadro completo de lo que fue nuestra obra. Porque si nosotros dejamos algo sin aclarar o si dejamos muchos cabos sueltos, el lector va a sentirse o engañado o con ese sinsabor, o va a pensar peor aún, va a pensar que lo que leyó no era profesional. Ahora, que cabe destacar que a veces se dejan finales abiertos, dejamos una pista, algo sin resolver, o finiquitamos nuestra obra y algo se quedó en el tintero, pero esto es cuando los escritores buscan una segunda parte. Cuando yo busco una segunda parte, entonces obviamente yo tengo que dejar algo en el aire para después de ahí poderme agarrar en la segunda trama. O cuando voy a desarrollar, cuando mi proyecto es una trilogía, pero igual,
cuando termine mi trilogía o cuando termine mi segunda parte, tengo que concluir. Finalmente tengo que concluir. Eso es lo que el lector espera de nosotros. Aquí les traigo un ejemplo que a mí me encanta y que habla mucho acerca de esto que les estoy contando. Satanás, de Mario Mendoza. Varios policías ingresan atropelladamente en el establecimiento y comienzan a disparar en desorden. Sin un objetivo determinado, el soldado se pone de pie y abre los brazos en cruz, sin defenderse, sin oponer resistencia. Los agentes no dan en el blanco. Entonces el verdugo Campo Elías, en un último movimiento ritual y ceremonioso, se lleva el revólver a la sien y se vuela la cabeza. Así decide terminar Mario Mendoza su novela Satanás, que ha sido pues como tan leída y como tan importante. Y para los que han tenido la oportunidad de leer este texto, pues ustedes pueden ver eso, efectivamente, que Mario Mendoza poco a poco va desarrollando una historia con varios personajes y al final, si ustedes pueden ver al final, todos esos personajes de los que él nos habló llegan a la escena final y todos son protagonistas de ese final. Todos terminan ahí confluyendo con Campo Elías. Entonces, de eso es lo que les hablo, de ir recogiendo cosa por cosa para que en ese momento podamos cerrar con broche de oro. Ya se me está acabando el tiempo nuevamente. Vamos a hablar rápidamente sobre tipos de desenlaces. Cuando hablamos de un desenlace cerrado, es el que les hablé ahorita, un completo donde yo he resuelto todas las incógnitas, donde no dejo todo al azar y donde mi protagonista o mis personajes han logrado todos sus objetivos. Cuando tengo un desenlace abierto, dejo algunas cosas sin resolver, lo que les acabé de decir, pero al final lo que busco son dos cosas. O una segunda parte o la trilogía, o las famosas temporadas, o lo que yo dejé al azar, o lo que yo dejé entre líneas, lo dejé, ¿cómo se dice? De manera directa o a propósito, porque lo que busco es que mi lector logre interpretar y logre entender qué fue lo que pasó al final. Entonces, esas dos cosas son importantes y es de la única forma en que ustedes pueden dejar cabos sueltos, para cualquiera de esas dos. Pero si no tenemos ese objetivo, entonces muy seguramente el lector no va a entender o va a quedar con ese sinsabor de, bueno, ¿y aquí qué pasó? Un desenlace circular es donde el personaje empieza a vivir lo que les decía ahorita, vive muchas cosas, experiencias, conoce gente, le pasan situaciones, se enamora, pierde personas importantes, se gana cosas, pierde cosas valiosas y al final la persona vuelve al mismo lugar en donde arrancó la historia. Muchas veces se da en los sitios, empieza en un sitio, por ejemplo, ese es el caso de mi novela que se llama Algo por contar. Mi personaje empieza en Zihuatanejo, allá en México, en una playa, y él termina igual, ahí, en Zihuatanejo, es un desenlace circular. Pero entonces hay que tener en cuenta eso. Otro ejemplo que es importante es el que vemos en el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Ella inicia en su casa, en el patio de su casa, en un jardín, y vive todas esas aventuras y al final se despierta y termina ahí, en su casa, tal y como empezó. Y el otro desenlace, el desenlace espiral, y este es un desenlace pues que yo lo veo en muchos textos, es muy parecido al circular, pero lo que pasa es que el personaje vuelve, pero algo cambió en él. Todo ese proceso hizo que él fuera diferente. Entonces empezó siendo una persona noble, tierna, amable, asequible, sentimental. Vuelve convertido en una persona totalmente distinta. O en el peor de los casos, el escenario al que vuelve es un escenario tosco, muy diferente y que hace que pues ese final no sea del todo agradable para nuestro protagonista. Bueno, y para terminar,
Hablemos de las emociones que se provocan en el lector según el final. Cuando hablamos de finales felices, pues el protagonista logra su objetivo, el resultado de ese logro le genera más felicidad de cómo inició. Este tipo de finales se utilizan como para transmitir mensajes esperanzadores, mensajes optimistas sobre la vida, que hay que luchar, que al final se logra lo que se alcanza, la perseverancia y todo este tema. Cuando hablamos de un final triste, pues obviamente nuestro personaje no consigue el objetivo, algo malo le pasa. En el peor de los casos, el personaje muere o muere algo muy importante para él o pierde algo muy importante para él que le genera una infelicidad eterna. Esos finales trágicos, pues lo mismo, el personaje termina de una manera terrible, donde le pasan cosas muy graves, donde la cosa es demasiado fuerte, que el lector se queda sin palabras, como que, y se le hace un taco en la garganta, a veces el lector llora, porque dice, no, pero todo lo que vivió, todo lo que hizo, todo lo que luchó para terminar así de esa manera, o para perder a su hija, que era lo más valioso, eso pasa. Y al final, ese final agridulce, el personaje principal consigue el objetivo, pero como suele suceder en la vida real, pues todo no es perfecto. La felicidad no es perfecta, como dicen por ahí. Entonces el personaje quizá alcanza la felicidad, pero en ese alcanzar la felicidad pierde algo muy valioso, algo muy importante para él. Entonces la felicidad no es completa y se le queda ese sinsabor. O quizá logra el objetivo que buscaba en la obra, pero pierde algo valioso que no le da esa que le permite estar tranquilo, pero no feliz. Ahí pues ponemos el final de la obra de Titanic, pues el guión que desarrollaron en la película, que es donde obviamente la chica termina bien porque se salva del hundimiento del barco, sobrevive, pero pierde lo más valioso que tenía, que era su gran amor. Y pues obviamente ella sigue adelante, pero le quedó ese sinsabor de que perdió a Jack. Bueno, chicos, la conclusión final, ¿cuál de estos finales es el mejor? Cualquiera que ustedes escojan está bien. Lo importante es que sea un final redondo, completo, que se muestre como un único final posible y en el que todo encaje, todas las piezas encajen perfectamente y que al final pues nos deje una herramientica de sorpresa para que el lector valga la redundancia, se sorprenda y quede impactado. Una notica para el autor, es recomendable que pruebes entre 2 o 3 finales para que después cuando releas tu texto y ya estés organizándolo, sepas cuál de esos finales confluye mejor con tu historia. Buena suerte. Ya no alcanzamos al ejercicio, me disculpan. Bueno, eso fue un poquito a grosso modo esto de los inicios y los finales. Me disculpan que la segunda parte tuve que ir mucho más rápido porque pues el tiempo apremiaba y no quería dejarlo sin lo que se había preparado. Los escucho. ¿Tienen algo por decir para cerrar? Quedamos impactados. Ay, no, gracias, mi Mac. De verdad que estuvo muy interesante. Ver la diferencia de los inicios, ver la diferencia de los finales, de pronto el impacto que pueda causar en el lector es muy importante. Es muy importante tener eso en cuenta porque a veces uno se concentra en sus historias y como que el resto le vale, ¿no? Pero no le puede valer porque de ahí depende si gusta o no gusta, si engancha o no engancha. Entonces, muy, muy importante y excelente tu aporte a nuestro grupo. Bueno. Gracias, Mac. Perdón, pero como no alcancé a anotar todo, estaba sacando capturas de pantalla y luego haciendo mi... muy interesante. Qué lástima. Ay, se nos fue Mari. Se nos fue María. Está fallando el Sí, internet. le está fallando el internet. Bueno, chicos, ya. Pero
Qué pesado. Bueno, yo creo que ya tenemos que cerrar porque pues ya nos queda un minuto. Bueno, primero pues agradecerles a ustedes por darse esta cita aquí en este espacio, por el cuidado, por la atención prestada. Y bueno, pues lo que yo pensaría es que más adelante podemos crear como una especie de manual, digámoslo así. De esta terna me parecería importante crear un manual que podamos compartirlo con ustedes y que ustedes lo puedan tener ahí como herramienta de trabajo para que cada vez que vayan a construir su novela o sus textos, porque esto también aplica para cuentos, ¿no? Entonces, que ustedes puedan ir a ese manual, revisar qué les hace falta y que cuando ustedes cierren o presenten su texto, pues logre el objetivo propuesto. Bueno, saludamos a todos. Muchas gracias. Mi Dios los bendiga. Nos vemos entonces nuevamente el 10.